Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Traer la palabra y es siempre el Señor me recuerda y lo vuelvo a decir, y la verdad que el Señor cada vez me lo recuerda y por eso no me canso de decirlo, es de que al estar aquí y al verlos a ustedes puedo ver el valor de cada uno de ustedes. Jesús murió por cada uno de ustedes, dio su vida por ustedes, y es una responsabilidad grande estar aquí sabiendo de que ustedes son valiosos y de que Él vino a morir por cada uno de nosotros. Así que el estar aquí es un privilegio, es una responsabilidad, y le doy gracias a Dios por eso. Y definitivamente necesitamos de la guianza de Él, del Espíritu Santo, para poder hacerlo de la mejor manera y poder transmitir lo que Él desea que hagamos. Así que yo les voy a pedir que me ayuden, vamos a orar juntos y a pedir al Señor que sea Él el que nos hable en esta tarde, que no sean solo mis pensamientos o mis palabras, sino que sea Dios hablando a través de mí. Entonces así nos ponemos de pie, así nos estiramos un poquito y agarramos así aire, estiramos un poco y vamos a orar. Amén. Amado Padre, gracias te damos por esta tarde. Gracias por que nos permites reunirnos, venir a alabarte, adorarte y Señor, gracias por ser nuestro Dios. Queremos pedirte que en esta tarde tú nos hables, que seas tú hablando a nuestras vidas, que lo que aprendamos lo vamos a atesorar en nuestros corazones. Y Señor, yo te pido que tú me guíes a mí también, Señor, para que seas tú hablando a través de mí, que yo sea un vaso útil en tus manos, Señor, si no sea un estorbo, sino que pueda transmitir lo que tú quieres que sea transmitido. Gracias te doy, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor mientras tomas tu lugar, que Él es digno de ser alabado. Amén. Él es digno de ser exaltado y no hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. Fíjense que hace muchos años, cuando era yo niño, en la esquina de la casa había era un amigo que tenía un árbol de guayabas. No sé cuántos de ustedes han visto un árbol de guayabas, pero era un árbol de guayabas y era un árbol bastante. Traté de darles un ejemplo ahí porque era bastante grueso. Hay unos árboles que no son tan grandes o tan gruesos, pero ese sí era. Y nosotros estábamos en la esquina y llegábamos a la casa de este amigo y nos subíamos a ese árbol. No solo, la verdad no era tan alto, pero como las ramas eran tan gruesas, podíamos fácilmente subirnos a ese árbol y buscar por guayabas. Y las guayabas que daba ese árbol eran unas guayabotas, pero grandototas. Y entonces tratábamos de controlar cuando iban saliendo para estar atentos y subirnos, ¿verdad? Y agarrar esas guayabotas. Pero esas guayabas, la verdad, las disfrutábamos. Pero pensando en árboles, no solo estaba pensando en ese, pero también podría recordarme que cuando íbamos a visitar a la casa de mi abuelito, en la casa de mi abuelito a un lado había un árbol de jocote de marañón. No sé cuántos de ustedes conocen cuál es el jocote de marañón, pero ahí va a haber una foto. Y cuando uno llegaba, estaba el árbol ahí y así como se ve ahí, estaba de tanto color rojo, anaranjado, y uno agarraba el jocote de marañón, a los que nos gusta o como a mí que me gustaba, uno lo agarraba y lo mordía, jugoso. Tenía uno que tener cuidado porque mancha la ropa. Le decían a uno, pero cuidado que va a manchar la ropa. Pero sabroso. Y después uno se quedaba con la pepita, se puede decir, o semilla. Y esa la poníamos en el fuego. Y de ahí salen los famosos cashews que ustedes pueden conocer. En una realidad me semilla de marañón. Pero
Me acuerdo de ese también, ese árbol y la verdad que era sabroso. Cuando íbamos con mi papá hacia la costa, nosotros pasábamos por un área donde había un árbol que se llama la ceiba, que es el árbol nacional de Guatemala, pero se conoce porque es muy frondoso y ese árbol da muy buena sombra. Y entonces es otro tipo de árbol. Y, y esos, no sabía de qué árbol hablar, pero entonces mejor mencioné los tres, porque me recuerdo muy bien de esos árboles y del beneficio que daba a cada uno de nosotros. Y ahí, basado en lo que le estoy hablando de los árboles, no sé cuántos de ustedes se recuerdan algún árbol que en su familia o en su casa o en su infancia podían subirse o verlo o les gustaba, o como ahora que uno va y con Ali vamos manejando y vemos unos árboles que están llenos de naranjas o limones, ¿no les pasa a ustedes? Y los ven y dicen, ¿y esos no se los comen? Yo uno quisiera detenerse y poderlos ir a cortar, ¿verdad? Porque están llenos de árboles. Entonces, hay tantos árboles, pero quiero irme a Ezequiel 47:12 y de ahí vamos a hablar un poquito. Ezequiel 47:12 dice: a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Aquí habla acerca de árboles frutales, árboles frondosos. Y el propósito de la plática de hoy, vamos a hablar de esto. Cómo la visión, ¿se acuerdan que hablamos de la visión, la misión de la semana pasada, el propósito? Pero cómo la visión nos lleva a hacer esos árboles frondosos. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Ahora, el tema es igual al de la semana pasada: propósito, misión y visión. Y si tiene ahí escrito el tema, póngale igual: propósito, misión y visión, segunda parte, porque eso es lo que vamos a hablar. Pero nuestro propósito es ver cómo esta visión nos lleva a hacer esos árboles frondosos. Yo quiero explicárselos para que nos motivemos y ya que tenemos esta visión y misión, propósito, misión y visión, que podamos nosotros caminar juntos en esto. Nuestro propósito, ¿se acuerdan cuál dijimos que era nuestro propósito en esta vida? ¿Cuál es nuestro propósito? Esta no la tenemos que saber así. Amar y glorificar a Dios en todo. Y recuérdense que hablábamos que era todo. Ese es un pequeño repaso de lo que hablamos la semana pasada: amar y glorificar a Dios en todo. Si hoy no voy a mencionar versículos en la visión, en la misión, ni en el propósito, pero la semana pasada lo hice. Así que si alguien quiere ir a ver la semana pasada lo que estuvimos hablando, puede retroceder un poquito, puede ir a YouTube y ver el mensaje, y ahí está hay referencia a versículos. Pero hoy solo como resumen, nuestro propósito en esta vida es eso: amar y glorificar a Dios en todo, pero que sea siempre así en nuestras vidas. Y nosotros hablábamos de que tenemos una misión en esta iglesia local. ¿Se acuerdan cuál es la misión de esta iglesia, en esta iglesia local? A ver quién me la puede decir. Que tomaron notas, si se acuerdan. Es parte de un versículo bíblico. Muy bien, Sandra: id y haced discípulos. Muy bien, esa es la misión. Y la visión local, esa sí es un poquito más larga. Yo los animo a que nos la podamos aprender y tal vez la podemos leer todos juntos ahorita, donde dice la visión. Y ¿qué les parece si la leemos todos juntos? A las 3. 1, 2 y 3. Ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esa es la visión local. Ahora, hablábamos de que nuestra visión contiene 4 aspectos. Aquí no están subrayados, pero hay 4 aspectos en nuestra visión. Uno es conformarnos a la imagen de Cristo. La segunda es predicar el evangelio. La tercera es la unidad en el cuerpo de Cristo. Y la cuarta es ayudar a los necesitados. Y esos 4 aspectos están ahí. Ahí están como están escritos. Gracias. Perfecto. Son 4 aspectos.
Y esos aspectos son parte de nuestra visión. Ningún aspecto es más importante que otro de los que mencioné. Los 4 son iguales de importantes. El orden lo podemos poner de cualquier forma. El orden no quiere decir, no habla de la importancia, pero son cuatro partes. Y esos son los 4 aspectos de la visión. Ahora, la pregunta es, ¿cómo conectamos la visión con la misión y con las personas? ¿Por qué es tan importante esta visión, misión y con las personas? ¿Y cómo lo conectamos? Y de eso es lo que yo quiero hablarles hoy. Porque nosotros, la respuesta a eso de cómo lo hacemos es discipulando o enseñando usando esos 4 aspectos, los 4 aspectos que yo les hablé. Y yo quiero hablarles un poquito de estos 4 aspectos. Ahora quiero hablarles de enseñar o discipular. Pero nosotros no estamos creando discípulos que sean discípulos solos de verbo. No, somos discípulos de Jesús, discípulos de Jesucristo. Eso es lo que nosotros estamos formando. Verbo no pretende tener discípulos que sean solo de verbo o verbistas, se podría decir. Nuestro trabajo es tener discípulos de Jesucristo, discípulos que su corazón esté formado de tal manera que represente a Jesús y que pueda glorificarlo a Dios en todo. Entonces ese es el propósito de enseñar. Y nuestro enfoque son esos 4 objetivos. 4 objetivos de lo que queremos alcanzar en las personas, basado en los 4 aspectos de la visión. Entonces tenemos 4 objetivos y vamos a ir a esos objetivos. Y gracias, ese es el punto, cómo conectamos. Y lo conectamos con base a los objetivos. El objetivo número 1 es que seas conformado a la imagen de Jesús. Y si ustedes se dan cuenta, cada objetivo va basado a lo que hablábamos de los 4 aspectos de la visión. Entonces ahora, con esos 4 aspectos de la visión, nuestro objetivo es cómo trabajarlo en cada persona, en cada uno de nosotros. Y el primero es que seas conformado a la imagen de Jesús. Y cuando decimos que seas conformado a la imagen de Jesús, es cuando vienes a la iglesia. Nuestro enfoque no es que busques primero en qué sirves, en qué te puedes involucrar o en qué te puedes ocupar en la iglesia. Lo primero que Dios busca es que seas una expresión de su carácter. Lo que queremos alcanzar a través de las iglesias en los hogares, a través de las enseñanzas, a través de poder tener un tiempo de relación, es que podamos crecer todos y convertirnos en personas que seamos cada día más como Jesús. Nuestro trabajo es ser conformados a la imagen de Jesús, es desarrollar el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, yo sé que cuando estamos estudiando, cuando estamos en la palabra o cuando estamos teniendo una reunión en iglesia en el hogar, en ese momento nos podemos preguntar unos a otros, ¿realmente hay mansedumbre en ti? ¿Realmente hay humildad en ti? O podemos estar hablando y decir, mira, queremos ser más, tener ese carácter de Jesús. ¿Realmente hay en ti, eres un pacificador? ¿Realmente tienes hambre y sed de justicia? Entonces, estamos trabajando en el carácter de cada uno y eso es lo que queremos hacer. Nos queremos enfocar más en lo que somos, no en lo que hacemos. El carácter de Cristo debe ir antes de la acción. O sea, necesitamos de trabajar en nosotros, en nuestro carácter. Cuando nosotros tomamos partes de la Escritura y tomamos esos partes, esos trozos de la Escritura y los miramos y decimos, nos preguntamos, ¿será que esto aplica en mi vida? ¿Será que estoy trabajando con esto en mi vida? Es porque nos damos cuenta que estamos en un proceso de crecer y de ser cada vez más como Jesús. La pregunta sería, ¿por qué hablamos tanto de desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y apuntamos al carácter principalmente? ¿Por qué nos enfocamos más en el carácter que en la acción? ¿Y por qué estamos hablando tanto de eso? Y ustedes se dan cuenta de que hablamos mucho acerca del carácter, ser más como Jesús, entender, llegar a caminar y llegar a la estatura del varón perfecto. Y lo hacemos porque sabemos que
hemos escuchado que muchos líderes famosos, y podríamos decir que son líderes que han sido exitosos en su ministerio, que han sido personas que han caminado mucho en el ministerio, 20, 30 años, en un momento dado tropiezan. Y entonces sabemos de que hay que trabajar en nuestro carácter. Hay momentos en el que nos seduce o nos atrae el deseo de poder manifestar el poder de Dios a través de nuestras vidas. Y eso nos atrae, nos seduce. Y no estoy diciendo que que es malo. O sea, no estoy diciendo que es incorrecto. Pero nosotros siempre vamos a enfocarnos a que es más importante el ser que el hacer. Es más importante que nosotros estemos pensando en qué es lo que somos, no qué es lo que estamos haciendo. Así que siempre vamos a apuntar primero a lo más importante, lo que tú eres, tu carácter, no tanto en lo que tú haces. Y ahí podemos ver, aún aquí en la congregación, ese es nuestro deseo ahora, no tanto en verte, sí, nuestro deseo es que sirvas, que trabajes con nosotros, pero nuestro deseo es primero que trabajemos en nuestro carácter, en nuestra persona, en lo que nosotros somos. Porque fíjense que un discípulo de Cristo, lo tengo aquí, no se irrita, no guarda rencor. Un discípulo de Cristo no altera el tono de voz cuando tiene una diferencia con alguien. No pone primero el hacer antes que el ser. Y entonces nuestro objetivo es que busquemos ser más como Jesús. Entonces nuestro trabajo en esta visión, enfocado en lo que habla la palabra de Dios, es que seamos más como Jesús, que seamos más como Cristo y que podamos crecer en nuestro carácter. Y como les digo, que nosotros podamos ser personas que cuando hablemos con otros podamos decir, ¿realmente estás trabajando en tu humildad? ¿Estás trabajando en ser pacificador? ¿Estás trabajando en no irritarte tanto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ser más como Jesús. El objetivo número 2 es llevar el mensaje del evangelio a toda nación. Veamos que eso es la parte de la visión también. Pero nuestro objetivo es llevar el evangelio a toda nación. ¿Qué es lo que intentamos? En este sentido, buscamos la manera que te apasiones por tu Dios, para que cuando tú estés apasionado, tú quieras hablar de Él. Que te apasiones por tu Dios, para que cuando conozcas a alguien o vayas con tu familia o con tus amigos, tú puedas hablarles de lo que Dios ha hecho en ti. Que estés apasionado con Él de tal manera que lo quieras transmitir a otras personas. Y quieras decirles, mira lo que Dios ha hecho en mí. Porque muchas veces pensamos cuando hablamos de evangelizar, pensamos en enseñarles un tipo de estrategia. Pero a veces nos pueden enseñar un tipo de estrategia de cómo hacerlo, pero a la hora de la hora no nos sale, no podemos hablar y de nada sirvió la estrategia. Entonces lo que queremos hacer es que tú ames a Dios y que tú puedas realmente apasionarte para transmitir lo que Dios lo que ha hecho en ti. Me recuerdo de esta mujer, una historia en la Biblia de la mujer que está en el pozo. Es una mujer samaritana y eso lo habla Juan capítulo 4. Y si ustedes se acuerdan, Jesús llega con ella y empieza a hablar con ella. Y entonces ella es impactada porque ella cree que Jesús es un profeta, todo lo que le está diciendo, y queda impactada. Queda realmente, su deseo es transmitir contar lo que Dios ha hecho en ella, lo que Jesús había hecho en ella. Y entonces ella sale a un lugar cercano, se va lo más pronto posible y dice que cuando llega lo que ella hace es contar lo que Jesús había hecho en ella, lo que le había dicho. Ella fue a transmitir todo. ¿Se acuerdan? Hay otro hombre que Jesús lo libera y él le dice, yo te quiero seguir. Y Jesús le dijo, no me sigas. Ve a contarle a tu familia lo que he hecho. Porque le estaba diciendo, ve y transmite eso. Entonces nuestro deseo es, que nuestro objetivo número 2, como yo les decía, es llevar el mensaje del evangelio a toda nación. Pero nuestro deseo es que nos apasionemos por Dios
de tal manera que salga de nosotros ese deseo de hablar de Él, de contar lo que Él ha hecho, del sacrificio tan grande que Jesús hizo en nuestra vida. En el libro de Marcos, el Señor dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. En la perspectiva en Mateo, en otra perspectiva pero similar, dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Así que algo debe de arder en el corazón de uno para involucrarnos en la obra del ministerio. Algo debe estar ahí ardiendo en nosotros para que podamos salir. Ese es el deseo, y nuestro deseo de hablar de Jesús, de venir a la iglesia, de adorarlo, es que cada día nos enamoremos más de Él, que lo amemos más, que nos apasionemos por Él, para que nosotros salgamos de acá y contemos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Como decía antes, tu carácter primero tiene que respaldar lo que vas a estar haciendo también. Que lo que hagamos sea respaldado por lo que nosotros somos, por nuestro carácter. Estamos realmente, cuando hacemos eso y predicar la palabra, estamos impactando el reino de Dios. Estamos impactando ese reino. Estamos haciendo una obra poderosa en este lugar. Y no importa a quién le hablemos, en dónde estemos, pero cuando una persona recibe al Señor, hay fiesta en los cielos. Pero yo escuchaba decir a alguien: pero el pastel es para todos, todos celebramos eso, porque es para todos. Y cuando alguien se salva es un gozo. Entonces, que hay una pasión en nosotros poder ir y predicar la palabra. Hay una persona que se llama William. Él dice: no estoy esperando por un mover de Dios, yo soy un mover de Dios. Porque muchas veces estamos esperando ese mover de Dios, pero mira, tú eres ese mover de Dios. Tú tienes la capacidad para salir e ir a hablar la palabra de Dios. Y lo que necesitamos hacer es llenarnos de Él para poderlo hacer. Entonces, ese es nuestro objetivo. Y si te das cuenta, es parte de la visión, pero es parte del objetivo también con cada uno de nosotros. Y el objetivo número 3 es la importancia en la unidad del cuerpo de Cristo. Un discípulo tiene que ser distinguido por ser cada día mejor, ser cada día más como Jesús. Un discípulo tiene que ser distinguido por ser una persona que habla de Cristo. Pero también un discípulo debe de ser conocido por tener un rasgo determinante, que es tener un celo por la unidad. Y en Juan 17:21 dice lo siguiente: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pablo dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, yo les puedo decir que no es fácil hacer esto de la unidad, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que entre unos y otros tenemos muchas diferencias. Y hay áreas ciegas en algunas personas y en otras hay áreas sensibles. Y el problema es que el que tiene áreas ciegas a veces dice las cosas y no se da cuenta cómo lo está diciendo y hiere a las personas. Y el que tiene áreas sensibles se las dicen y después se siente todo lo dolido, ¿verdad? Y es que me dijo esto. Y entonces ahora tenemos un problema, porque ahora ¿cómo trabajamos esto y mantenemos la unidad? Pero Jesús está diciendo que debemos de trabajar en la unidad. Entonces van a haber ciertas situaciones que no se van a dar, pero tenemos que trabajar en mantener esa unidad. Un ejemplo es cuando Jesús iba caminando. ¿Se acuerdan que mucha gente iba atrás de Él? Imagínense en las calles, iban todos caminando, había tanto polvo. Yo pienso que algunas personas iban tosiendo, otras personas tal vez gritando: ¡hey, no levanten tanto polvo! A otros tal vez no les importaba, otros tal vez se quejaban, otros decían: vete más para allá. O sea, habían situaciones de siempre lidiar con eso, ¿verdad? Pero Jesús nos habla a que caminemos en esa unidad. Como nosotros, que somos imperfectos, nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces creamos un ambiente podemos crear un ambiente tóxico si no nos damos cuenta, porque somos personas imperfectas.
Pero tenemos que tener claro que hay un llamado el cual Jesús nos ha hecho, y eso es trabajar en la unidad. Así que no podemos renunciar a nuestros hermanos si no hacen las cosas como nosotros las hacemos. No podemos renunciar a nuestros hermanos porque son distintos a nosotros. Así que la verdad que somos una familia en Cristo y tenemos que buscar la manera de poder coincidir, caminar, estar en unidad. Necesitamos poder llevar una relación basada en el amor, en el respeto, en la transparencia. La verdad que necesitamos llevar una relación basada en poder ser exhortado, en poder recibir, en que yo pueda exhortar y que todos podamos recibir y nos podamos ayudar. Así que nuestro deseo, como yo les digo, en las iglesias, en los hogares, en las enseñanzas que me he tenido aquí los domingos, cuando tenemos un tiempo de relación, es hablar de esos puntos y caminar con base a eso. ¿Cómo está tu carácter según tu carácter de Cristo en ti? ¿Cómo has estado caminando en esa área? Y después podemos estar hablando, hey, ¿estás evangelizando? ¿Cómo estás en esa área? ¿Y cómo está tu trabajo en la unidad? Y algo más, que es nuestro objetivo número 4, es ser sensible a la necesidad del pobre. Deuteronomio 15:11 dice lo siguiente: siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Así que la cuarta expresión es ser sensibles a la necesidad de los pobres. Y eso podemos llamar obra social, podemos llamar ayuda al necesitado, podemos llamar tender la mano a alguien, podemos llamarlo de cualquier forma. Luis Mariano Castellanos, que por cierto él es el que comparte este tema y a él le damos crédito por este tema, él dijo algo también basado en esta necesidad sensible del ser sensibles a la necesidad del pobre. Él dice: un discípulo del Señor tacaño no representa bien a Cristo. No es realmente un discípulo, porque tenemos que ayudar al pobre. Y entonces, esas 4 áreas son las que nosotros trabajamos y queremos trabajar en esas 4 áreas. Esa es nuestra visión. Eso es lo que nosotros trabajamos como congregación. Pero también que nosotros tenemos claridad que estas son las 4 áreas que tenemos que trabajar en nuestras vidas. ¿Y cómo estamos en ellas? ¿Y cómo estamos trabajando en ellas? 4 áreas importantes. Están siendo transformados a la imagen de Cristo. Que nosotros podamos predicar la palabra de Dios. Que podamos nosotros también ser sensibles a la necesidad del pobre. Y que trabajemos en la unidad de la iglesia. Esta es parte de lo que estamos hablando, pero ¿recuerdan lo que hablábamos antes? Lo importante es que llegar a ser árboles frondosos, árboles que den fruto. Y creemos que son áreas que tenemos que trabajar y esto nos va a ayudar a ser árboles frondosos. Y otra vez regreso a Ezequiel 47:12, solo para recordarlo, fue con el versículo que inicié. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Esto habla de estar irrigados por aguas que fluyen del templo. Plantíos del huerto de Jehová. Cuando nuestra vida está nutrida por la vida de Cristo, obviamente no vamos a ser árboles secos. Vamos a ser como robles, vamos a ser fuertes, porque vamos a estar nutridos por Jesús, por Cristo. Ahora, nosotros creemos que al trabajar en estas áreas, nosotros podemos llegar a ser esos árboles frondosos. Árboles como los que enseñé al principio, ¿verdad? Que tienen diferentes utilidades. Un árbol frondoso, como les digo, es un plantío de Jehová. ¿Y qué sirve? Uno, sirve para generar nueva vida. Un árbol frondoso genera nueva vida. Está el árbol, pero si usted se da cuenta cuando es un árbol frondoso, ¿qué va a pasar? Van a llegar muchos pajaritos. Y tal vez el árbol en sí no va a hacer un ruido especial,
tal vez sus hojas cuando se mueven, ¿verdad? Pero cuando están llenos de pájaros y los pájaros llevan sus pajarillos, tiene un sonido diferente. Y ahora es un lugar para que otros lleguen, para que otros como estos pajaritos lleguen y tengan vida y tengan a sus pajaritos y dan vida. Cuando nosotros somos esos árboles frondosos, nosotros podemos ser igual, podemos ser árboles que dan vida. Fíjese que es bien interesante. He ido a Guatemala, en la casa de los papás de Ali, hay muchos árboles. Pero temprano en la mañana, realmente es como escuchar un concierto con los pajaritos. Suena espectacular. Y algo bien interesante es que, fíjense que no sé cuántos de ustedes tienen un silbido peculiar, pero a mí mi papá me hacía un silbido. Y ese silbido me hacía para llamarme, o en la mañana para despertarme. Y una mañana estaban cantando todos los pajaritos y escucho ese mismo silbido. Dije, de ahí lo de haber sacado a mi papá. Y es bien, pero no era solo un pajarito, ¿verdad? Silbando o cantando, sino que eran muchos. Y cuando uno los escucha dice, wow, esto es espectacular. Y la verdad es como un concierto. Pero con un árbol frondoso, eso hace. Deja que lleguen más pajaritos ahí con ellos. Y tal vez otros animales también, ¿verdad? Que van a comer de los frutos de ellos. Dan vida. Y nosotros, al ser árboles frondosos, vamos a poder dar esa vida a otros. Y otros van a poder conocer de Jesús. Y vamos a poderles enseñar de Cristo. Y van a poder ser salvos y van a tener una vida nueva. Vamos a poderles dar esa vida. Entonces, estos 4 puntos de la visión nos ayudan a que nosotros podamos llegar a ser esos árboles frondosos. Esos árboles como los que vimos al principio, de marañón, o que dan una sombra como la ceiba o las guayabas, ¿verdad? Pero también un árbol frondoso sirve para oxigenar. Tú vas a ser como ese árbol que da oxígeno. Un árbol sirve para oxigenar. Tú vas a ser como ese árbol que da oxígeno. Vas a estar en momentos donde el lugar donde estás se ha gastado la paciencia, donde ya no hay confianza, donde se ha creado un ambiente tóxico. Pero tú vas a estar ahí y tú vas a poder dar ese oxígeno y vas a poder cambiar el ambiente y vas a poder transformar ese ambiente. En Mateo 20, del 20 al 28, hay una historia que cuenta algo que hizo Jesús. Jesús tuvo que resolver entre sus discípulos. Si ustedes se acuerdan, la mamá de Santiago y de Juan se acercan a Jesús y le dice, yo te quiero pedir algo, que uno de mis hijos está a tu derecha y el otro está a la izquierda. Pero los demás lo escuchan y se molestan. Y en Mateo 20, 28 dice así. Perdón, lo voy a leer solo, no sé si les puse del 20, pero lo voy a leer del 24. Aquí lo tenemos desde el 22. Si me puedes pasar al 24. Del 24 en adelante dice, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Jesús habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan de su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Había una discusión ahí. Un ambiente, como les decía, tóxico. Y Jesús trae orden, claridad, corrige los malos ánimos, elimina la intoxicación que había ahí. Un árbol frondoso trae ese oxígeno y pone paz en un ambiente donde hay incomodidad. Y lo que pasa es que vivimos en un ambiente donde hay acumulación de culturas, de hombres, de criterios, de pensamientos, de visiones, de querer hacer las cosas de una forma u otra. Pero nosotros podemos ser esos que hacen la diferencia. Cuando nosotros oxigenamos el ambiente,
puede cambiar las cosas. Entonces, nosotros, si trabajamos en estas áreas, podemos llegar a ser esos árboles frondosos que van a traer ese oxígeno. Un árbol sirve también para dar sombra y protección de ese incesante sol. Da una sombra, da una cobertura. Un árbol hace eso. Entonces, un árbol con una buena sombra puede proveer descanso para muchos. Va a mantener en el área húmeda. Las personas van a poder llegar y relajarse ahí. Y entonces van a poder sentir esa cobertura. Entonces nosotros necesitamos trabajar en eso, en nuestras vidas, para nosotros poderlo dar en otras personas también. Porque vamos a hacer esos árboles frondosos. Si creemos, si crecemos en estas áreas de nuestras vidas, nosotros vamos a poderlo transmitir a otros. Entonces, si tú te das cuenta, nuestra visión, el trabajar en estas áreas nos va a llevar a ese objetivo. Por último, tal vez, como les decía la semana pasada, podríamos pensar algunos, dice ahí, alcanzar parejas jóvenes. Pero ¿qué si nosotros somos ya gente adulta? ¿Y qué si, hablando de árboles, tal vez podríamos pensar, pero yo ya estoy llegando a un punto donde ya no puedo dar los frutos que daba antes. Ya no puedo dar la sombra que daba antes. Ya no puedo hacer cosas que yo daba antes. Pero mira, yo te quiero llevar a Lucas 24:32. Y dice así: entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y es eso que arde en uno. Y aquí es donde yo quiero decirte, no importa la edad, porque aunque ya estemos mayores y miremos generaciones que vienen, lo que nosotros podemos hacer es arder ese fuego de Dios y nosotros pasarlo a ellos, contagiarlos de ese fuego y que ellos puedan ser contagiados por el fuego del Señor en sus vidas y que ahora ellos puedan ser personas de cambio también. Entonces tenemos trabajo en todo momento, que vosotros nos podamos arder tanto en el Señor que podamos transmitirlo a otros. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, la verdad que nuestra edad, entonces no importaría, porque lo que queremos hacer es transmitirlo. Y mientras vamos creciendo, vamos madurando nuestro amor por Dios, y eso lo podemos transmitir a otros y que eso impacte sus vidas también. Para concluir, y con esto termino, yo te animo a que te unas. Como hemos estado hablando, yo quería hablarte la semana pasada y esta de la visión, del propósito, la visión y la misión. Y te animo a que te unas, que te conectes con nosotros, que podamos ser parte de esta familia y que podamos trabajar de esa manera. Y que así nosotros podamos ser impactados por la visión. Que nosotros podamos trabajar en esas áreas de la visión. ¿Cómo aplica esto en nosotros? ¿Cómo aplicaría esto en nosotros? Bueno, uno, ya dijimos, deja que te ayuden o nos ayudemos a crecer más y ser más como Jesús. Dejemos que juntos alabemos a nuestro Dios, que podamos ser personas apasionadas por el Señor para poder así predicar el Evangelio. 3, que trabajemos en la unidad, que nos ayudemos a trabajar en la unidad y en seguir adelante y no retroceder, porque no se vale dejar todo solo por algo que no me pareció pequeño o grande y decir hasta aquí llego. Hay que seguir adelante trabajando en la unidad. Y 4, dejemos de que nos ayuden a abrir un poquito más la mano para poder dar un poquito más al necesitado. Pero eso es lo que vamos a estar trabajando todo este tiempo, en poder ser personas que podamos crecer en estas áreas y así poder llegar a ser árboles frondosos, árboles que hagan un impacto
donde estemos plantados y que las personas alrededor de nosotros quieran estar cerca de nosotros, porque tenemos que dar, muchas cosas que dar, que van a impactar sus vidas. Obviamente, la gloria siempre va a ser para Dios, porque entendemos que nuestro propósito es amarlo y glorificarlo a Él en todo. Amén. Así que yo te invito a que te unas, que trabajemos juntos y que con esta claridad podamos invitar a más personas. Mira, yo quiero que tú vengas, que vayas acá, que te unas a nosotros. Estamos trabajando en estas 4 áreas de nuestras vidas, porque creemos que eso nos va a ayudar a llegar a ser esos árboles frondosos. Caminamos con una visión, estamos caminando con una claridad de a dónde queremos ir. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a trabajar en las áreas que necesitamos trabajar en nosotros. ¿Qué áreas necesitamos que Dios obre en nosotros y que con base a eso podamos ser mejores y que nos podamos unir, ayudarnos unos con otros a trabajar en estas 4 áreas para poder llegar a ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios? Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu amor. Gracias porque somos parte de esta familia, Señor, donde tú nos has plantado. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan para tus hijos. Y oramos para que nos ayudes a podernos analizar y ver en qué área necesitamos mejorar. Y si ya tenemos trabajado un área muy bien, que podamos nosotros transmitirlo a otros y que podamos enseñarles a otros para que ellos puedan crecer de la misma manera y puedan llegar a ser mejores siervos tuyos, mejores discípulos de Jesús. Ayúdanos, Señor, a trabajar en estos 4 aspectos, en cada día poder ser más como Cristo, que cada día podamos tener el carácter de Jesús y trabajar en eso, que cada día podamos desear el hablar de ti, el contar de lo que tú has hecho, las maravillas que has hecho en nuestras vidas, de la salvación que nos has dado. Que podamos nosotros trabajar en la unidad y que podamos nosotros ser personas que cambiemos ambientes, que llevemos ese oxígeno para que podamos caminar en armonía, que podamos ser pacificadores y, Señor, que también podamos ayudar al necesitado. Ayúdanos, Señor, a trabajar en estas áreas con esta claridad para hacer esos árboles frondosos y así, Señor, poderte dar a ti la gloria y la honra en todo lo que hacemos, porque tú eres digno y no hay otro Dios como tú. A ti damos toda la gloria, Señor, toda la alabanza y toda la adoración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y ahí donde estás, vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios por esta tarde, por esta reunión, por este tiempo. Gracias, Señor, por que nos permitiste estar juntos, venir a alabarte, a adorarte, a escuchar de ti, a escuchar tu palabra. Y, Señor, que podamos crecer en entendimiento, en conocimiento y en amarte cada día más. Señor, oramos por tu favor, tu gracia sobre nosotros, que esta semana sea una semana de bendición, una semana donde podamos glorificarte en todo, hacer todo para tu gloria y honra. Señor, pedimos de tu ayuda, de tu guianza en todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nosotros oramos. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Mañana nos reunimos a las 6 de la tarde para orar. Saluda a la persona que está al lado tuyo y que el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.